Hola nuevamente, pues vamos a empezar a revisar este material de Sin dañar a terceros de la autoría Julia Borbolla. Antes que nada, y como ya hemos hecho con los otros materiales, los otros libros, como el de Virginia Satir y el de Chantaje Emocional, pues los invito a que, si pueden, en lo más pronto posible, consigan este material ustedes para está en cuestión esta parte de los derechos de autor, ya que pues de estos materiales muchas personas viven, ¿no? Tanto los impresores como los autores, ¿no? Y de ahí por ellos trabajarlo y tenerlo a la mano. Este libro lo pueden encontrar en Gandhi, en la librería del sótano, aquí en la red, en la página de Script y en algunas otras librerías y en promedio, por ejemplo aquí en el sótano lo vamos a encontrar hasta de 260 pesos a 194 pesos mexicanos. En Gandhi está la versión digital y está en un costo de 129 pesos a 116 pesos. En Amazon está en 116 pesos la versión digital. Esto es para que pues nos evitemos algún conflicto, ¿no? Y pues este libro como tal decíamos que es de Julia Borbolla y se llama Sin dañar a terceros y dice el niño ante los conflictos entre papá y mamá. Aquí en la primera parte, para los que tengan un poco de discapacidad visual o tengan la ceguera como tal, pues se los leo en voz alta, ya que quienes ya tengan el libro pues pueden irlo revisando poco a poco, pero esta lectura en voz alta está dirigida específica o especialmente para este tipo de personas que poseen esta discapacidad, ya sea disminución visual o que no puedan ver completamente. Y aquí nos dice, Julia Borbolla de Niño de Rivera. Nació en la Ciudad de México, es psicóloga clínica titulada con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Ha tomado diversos cursos de especialización en terapia de pareja y familia, así como de técnicas de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico. Se ha dedicado a trabajar con niños adolescentes desde 1980. Ha participado en simposios, diversos programas sociales públicos y privados. Julia es invitada frecuente de programas de radio, televisión e imparte un sinnúmero de conferencias sobre temas como familia, valores, educación de los hijos, pedagogía y relaciones humanas. Es creadora de Antenas, una nueva herramienta terapéutica que funciona a través de un títere interactivo manejado en tiempo real por un experto y fundadora y presidenta de la Asociación Civil Antenas por los Niños, que trabaja por la salud mental de menores de escasos recursos desde el 2005 y actualmente interviene en políticas públicas para proteger a la infancia de todo tipo de abusos. Ha sido nombrada como emprendedora social por la Organización Internacional OSHACA. Es autora de 4 libros: Profesión de Mamá, una guía para ejercerla; Profesión de Mamá, Adolescencia, nueva edición; Sin dañar a terceros, el niño ante conflictos entre papá y mamá; y Padres superpoderosos. Descubre qué es la resiliencia y su acción transformadora en educación. Esto es lo que encontramos aquí en la portada. En la parte posterior del libro vamos a encontrar, nos dice, este libro es para los actuales o futuros padres y madres de todos los niños y niñas cuya felicidad se basa en la paz, la armonía y la calidad de vida del hombre y la mujer, que los engendraron independientemente del lugar en el que vivan y su estado civil. Julia Borbolla. Ahora aquí dice la editorial. 3 son los motivos que inspiraron la creación de esta obra. Los casos de hijos que sufren innecesariamente por un divorcio imaginario que nunca va a llegar porque sus padres se aman, pero viven bajo la presión de un entorno donde se ha naturalizado el divorcio. Los casos de aquellos niños que sufren prolongadamente los conflictos de un matrimonio que no tiene nada que salvar, sin embargo cree que es menos dañino permanecer juntos que separados. Y los casos en los que, a pesar de que el divorcio ya se ha efectuado, persiste el problema latente y continúan los pleitos y reproches que impiden sanar las heridas.
En esta obra, Julia Borbolla ofrece salidas a los problemas que generan mayor preocupación durante las crisis de pareja, los principales enemigos del matrimonio, las trampas de la comunicación en la pareja, los comportamientos violentos, conductas inadecuadas de los hijos, regresiones, rebeldía, alteraciones del sueño, tensión bajo rendimiento escolar, tristeza, miedo, negación, soledad, culpa, minusvalía y manipulación de los padres e hijos, conflicto de dinero, sobreprotección por culpa, los hermanos y su apoyo mutuo, y transición a la nueva realidad y las nuevas parejas. Ya ven por qué elegí este libro, pues es muy amplio la temática que abarca y pues también, como les decía, la estadística de hoy en día, pues hay muchos divorcios a la alza y sobre todo que ya es un trámite muy rápido que se puede hacer y entre esa rapidez, pues esa parte que es expedita, se olvida uno de la pareja, pues se olvida de los menores o se pelean por ellos y se les provoca un daño mayor. Este libro, como tal, se editó en el 2013 y pues digo, todos los derechos pues pertenecen a Producciones Educación Aplicada, Sociedad Anónima de la RCB, así como los derechos de autor. Dice aquí la siguiente dedicatoria a los abuelos Celia y Manuel y la tía por haber agregado a mi infancia un amor tan especial. Posteriormente vamos a encontrar lo que es el índice con sus diversos contenidos y ya aquí vamos también para ustedes que tienen esa dificultad para poder ver, pues les comparto parte que dice del prólogo. Bueno, el fragmento del prólogo dice así: relato de un náufrago. Dice: tengo 57 años e intento ser escritor. Estoy divorciado, me he vuelto a casar. Jamás me he divorciado de mis hijos y Julia de la Borbolla me pide que diga algo en torno a estos misterios intrafamiliares. Lo haré con mucho gusto, pero también con enorme preocupación porque bien me consta que sobre estos misterios de la intimidad no se puede perder de vista que en últimos análisis cada caso es distinto, es inédito y es materia que corresponde a los directamente involucrados en el naufragio. Un naufragio, por más que se le quiera adornar la separación de dos seres que previamente habían decidido vivir juntos, es un naufragio cuya responsabilidad en mayor o en menor grado se reparte entre los dos actores principales. Si no acepta esto, ya comenzamos mal. Un proceso de suyo doloroso y en el cual siempre se corre el riesgo de aumentar innecesariamente los daños. Me engaño desde el principio, nunca me imaginé que su familia fuera así. El noviazgo fue maravilloso, pero el matrimonio resultó un infierno. El repertorio de explicaciones es inmenso y se formula con toda claridad. La confusión comienza a la hora de repartir responsabilidades. No soy experto en la materia. Me he divorciado una sola vez y ya con 3 hijos y un infarto a cuestas. La decisión la tomé de modo casi repentino pero sospechoso, que un divorcio se cocina largamente a base de acciones y omisiones. Un divorcio se cocina largamente a base de acciones y omisiones. Eh, yo creo que hay que poner mucha atención. Aquí esta parte del libro dice, es muy importante que hay que asumir que la responsabilidad del divorcio o de la relación en la pareja es de ambos. Y asimismo que no, el divorcio no surge de la noche a la mañana, sino que es algo que se va dando con el tiempo, donde alguna parte de la pareja, una o las dos partes, no asumen sus responsabilidades u omiten ciertas cosas. Aquí dice otra parte. No soy experto en la materia. Me he divorciado una sola vez y con 3 hijos. La decisión la tomé cuando casi repentino pero sospechoso que un divorcio se cocina largamente a base de acciones y omisiones. Creo que yo cumplí sobradamente mi cuota de errores. En mi descargo, puedo decir que me divorcié poquito. Jamás me abandoné al melodrama de que se trataba de una ruptura radical, definitiva e inapelable. Mi divorcio lo pensé y lo sigo pensando como
un reposicionamiento, como dirían los que saben de boxeo. Todo es cuestión de distancias. Para bien de todos, mi esposa, antes de serlo, fue mi gran amiga. Cometimos el error de acercarnos demasiado. Hoy que hemos recuperado la distancia y gracias a la buena voluntad de ambos, la amistad vuelve a florecer. Su destino no me es ajeno. Disfruto de su conversación y de su alegría. Y nuestros hijos saben sin la menor duda que tienen padres y que estos no los emplean para tareas tan estúpidas como la revancha, el ajuste de cuentas o la conspiración. Establecer con mi esposa la distancia precisa para que sobrevivan el cariño y el respeto que ha sido clave para poder negociar un bloque y uno por uno la distancia con mis hijos. Por supuesto que en el naufragio todos salimos lastimados. A punto, por si sirve de algo, que vivir lastima. Lo bueno es que a base de conversaciones que están siempre abiertas podemos hablar de estas fracturas, escoriaciones y pérdidas. Pero también podemos hablar de ventajas y ganancias. Sin proponérnoslos demasiado hemos constituido una suerte de familia Robinson, que llegado el momento considero que era más útil y vital rescatar lo que hubiera quedado del naufragio que sentarnos a llorar en la playa la pérdida del barco. Sobrevivimos y eso estuvo muy bien. Ahora vivimos de otra manera, pero vivimos. Con o sin divorcio, cada hijo es un enigma, un reto y un gozo enorme. Los tres están medio locos, pero ya los estaba desde antes. Cada uno requiere tratamiento personalizado de acuerdo con su edad, su género y sus inquietudes y su talante espiritual. Sin embargo, cada uno se ha podido construir una amistad y los tres se disponen a vivir sus propios logros, sus propios errores y sus propias aventuras. Quiero muchísimo a su madre y los quiero muchísimo a ellos. Más allá de las palabras tan extrañas como trauma o culpa, insistimos en nuestra vocación amorosa y en la responsabilidad de cada uno frente a la vida. Nos hemos peleado, nos hemos reconciliado y hemos dicho y hecho cosas inteligentes y cosas tontísimas. Lo felizmente rescatable es que jamás se ha roto el diálogo entre todos. Nos hemos educado para vivir un razonable estado de felicidad. Finalmente, lo único que tengo que decir en el umbral de este libro es que estoy muy agradecido con la inteligencia de mi esposa y de mi esposa, que la paternidad me emociona enormemente y que en estos difíciles trances he podido confirmar las mágicas y curativas virtudes de la palabra. Germán Daesa, México DF. Y bueno, y ya aquí se pasa con la parte de la introducción. La introducción, como tal, en los fragmentos nos dice: elige cualquier lugar en donde se reúnan niños, una escuela, un salón de juegos, un parque o simplemente cuatro primos un domingo en casa de los abuelos. Acércate y a uno de estos pequeños pregúntale: ¿es verdad que tú tienes miedo que se divorcien tus papás? Te aseguro que en un alto porcentaje recibirás una respuesta afirmativa. Sí, ¿cómo lo supiste? Son tres los motivos que han llevado a escribir este libro. Primero, los casos de hijos que sufren innecesariamente por un divorcio imaginario, producto del contagio de la cultura actual y que nunca va a llegar a porque sus padres se aman. El segundo de los casos es de aquellos niños que sufren prolongadamente los conflictos en un matrimonio que ya no tiene nada que salvar y sin embargo cree que permanecer juntos y peleando es menos dañino que separarse. Y el tercero, los casos en los que el divorcio ya se ha efectuado, aunque el problema sigue latente en pleitos, reproches que no dejan sanar las heridas, esta angustia, estos conflictos no resueltos, esta forma de vivir ha generado una nueva y difícil enfermedad, la divorcitis. El divorcio es hoy en día para los niños una dura realidad a la que ya se han enfrentado a un fantasma amenazante más devastador que el antiguo coco o el moderno monstruo verde de cualquier caricatura. Este fantasma se le aparece no solo de noche, cuando a través de una pared escuchan gritos o llanto. También aparece de día desde que se preparan para salir
a toda prisa al colegio y la tensión junto con la prisa logran sacar bruscamente dos o tres reproches amargos entre papá y mamá, o bien un feliz domingo. Cuando papá se queda en la cama y mamá muy alterada se lleva a los niños a casa de los abuelos sin ninguna explicación. En algunos casos viene después una romántica reconciliación entre los esposos que por supuesto los niños nunca ven. En otros solo existe una tregua y una especie de obra teatral en la que se les vende a los hijos la idea de que no pasa nada. Un caso más es cuando ni siquiera se intenta una reconciliación o un final teatral, sino que persiste la firme idea de un debate político en el que se busca jalar adeptos a un bando o al otro. Estas historias se repiten muchas veces, la obra teatral cumple más de 500 representaciones y el debate no le da el triunfo a ninguno y a la larga la campaña más de un sexenio. Podemos encontrar una gran cantidad de niños cuyos padres se han divorciado y no acaban de ponerse de acuerdo sobre la mayoría de las cosas. El resultado es que los únicos que no saben en realidad qué sucede y por ello sacan sus propias conclusiones son los espectadores, los hijos de parejas que además han sido visto aparecerse el fantasma del divorcio entre familias de su colegio, sus primos y sus vecinos. Han percibido todos los detalles de este conflicto, ya sea en persona, a través de una pantalla de televisión o mediante la reseña detallada del compañero de banca. El resultado de esta explosiva mezcla informativa es la angustiosa amenaza de que en cualquier momento su hogar pueda destruirse, perder a alguno de sus padres en el proceso de divorcio o bien traicionar a alguno de ellos. La divorcitis no es producida por el divorcio de los padres o por los conflictos caseros que todas las parejas experimentan, sino por las no soluciones. Esta enfermedad del alma crece como un cáncer cuando papá y mamá pelean y se desacreditan constantemente, ya sea en persona, por teléfono, al platicar con otras personas y sobre todo al criticarse mutuamente ante los hijos. Puede haber niños y adolescentes con divorcitis crónica porque sus papás llevan casados 10 o 20 años y cada fin de semana se representa un contrato de divorcio con sus tres actos. Primer acto, aquí terminamos. Te quito a los niños, esta vez sí va en serio. Segundo acto, el aparente olvido o perdón momentáneo. Tercer acto, repetición de la escena semanalmente. Hay otros pequeños que padecen la divorcitis en forma aguda porque aunque sus padres ya se separaron, aparentemente cada cual rehizo su vida. Pelean cada vez que tienen que hablarse o arreglar asuntos sobre los hijos o el dinero. Estos padres boicotean los planes del fin de semana, usan a los hijos como mensajeros, espías o instrumentos de poder. La divorcitis se origina en nuestra cultura cuando el divorcio deja de ser visto como un fracaso y es considerado como una opción de más de vida. Cuando las personas dan el sí en el altar o plasman su firma en el registro civil, pensando que siempre existe la alternativa de desbaratar el contrato cuando ya no les esté gustando. Y con palabras o sin ellas les transmiten esta idea a las nuevas generaciones, entre ellas a sus propios hijos. La enfermedad de que hablamos empieza a mostrar sus síntomas cuando el niño se da cuenta de que el matrimonio es algo más frágil porque papá y mamá no siempre les gustan las mismas cosas ni se ponen de acuerdo del todo. A veces pelean y se dejan de hablar. Este niño no tiene un parámetro para distinguir un pleito inofensivo de un conflicto grave entre sus padres, porque no se ve pelear a nadie más que a ellos cuando van a casa de un amigo o pasan unas vacaciones con sus primos. Los otros papás no pelean enfrente de él y por eso piensa que no lo hace. Si a esto le añadimos que las escenas de amor que él ve en la tele casi nunca son entre un matrimonio, sino que el erotismo y la sexualidad intensa y pasional siempre aparece entre amantes, novios o conocidos casuales, y que los malos de las novelas son el esposo infiel o la mujer incomprensiva. Entonces, el pequeño tiene todos los cabos atados para sacar la terrible conclusión en su mente temerosa. Mis papás se van a divorciar y pregunta, ¿y yo con quién me voy a quedar? Mejor me voy con mi abuelita para no tener que elegir. Podemos decir que el pequeño con divorcitis aguda arma todo un argumento en su cabeza, que fácilmente
le compraría cualquier televisora por su próximo programa estelar. Sumemos ahora que muchos matrimonios en cada pleito grande o chico se amenazan con llamar al abogado, con la misma soltura con la que decimos a veces me quiero cortar las venas y que la frase célebre de los amigos cuando les confiamos un problema conyugal es no seas menso, no te dejes. Por ello los pequeños tienen un miedo bien fundado de que la primera dificultad de sus padres se divorcien dejándolos desamparados y destruyendo la base que les proporciona sustento, identidad y autoestima. Tampoco es recomendable la postura de aquellas parejas en el lado opuesto que por sentirse atadas a un mal matrimonio para toda la vida no se resignan a que el fracaso es inminente y no aceptan separarse. Puede ser mucho más sano que convivir con divorcites contagiosa para todo el núcleo familiar. El problema puede radicar en que cada vez se descarta más de la lista de preparativos para la boda los conceptos de esfuerzo, lucha, sacrificio, aprendizaje y entrega, y se vea como prioritarios los de intolerancia, lucha de poder, egoísmo, búsqueda de alguien que me ame, en vez de que alguien a quien amar. Cuando el mal de divorcitis ya está plenamente instalado, el niño sufre y hace sufrir a los demás, porque presenta muchos síntomas como el miedo de todo tipo, la tensión y una serie de conductas que los papás atribuyen a la escuela, a la edad, tal vez a alguna experiencia traumática en el club o la influencia de malas amistades. Nunca reconocen que estas conductas pueden ser consecuencias de los desafortunados pleitos maritales que los hijos han presenciado sin que ellos se hayan percatado siquiera. Este libro no es para las parejas casadas o divorciadas, ni siquiera es para los novios. Este libro es para los actuales o futuros padres y madres de todos los niños y niñas cuya felicidad se basa en la paz, la armonía y la calidad de vida del hombre y la mujer que los engendraron, independientemente del lugar en el que vivan y su estado civil. Y bueno, hasta aquí esta introducción. ¿Qué te parece este manual, este material? Me gustaría escuchar tu opinión o leerla y que me des sugerencias para irlos trabajando. Asimismo, si surge alguna duda acerca de qué hacer o si estás en alguno de estos casos, pues con gusto te puedo orientar de forma personal y vamos a encontrar una solución al problema por el que estés pasando. Por el momento yo me despido, te agradezco la atención nuevamente por ver este video y vamos a continuar en el próximo encuentro revisando este material. Que estés bien y hasta la próxima.